En alguna ocasión, escuché una historia que me dejó pensando durante varios días. Era el caso de un padre que siempre decía que quería ser distinto a como habían sido con él cuando era niño. Había crecido en un hogar muy estricto y estaba convencido de que sus propios hijos no pasarían por lo mismo. Por eso, tomó una decisión que en ese momento le parecía la mejor: evitar conflictos siempre que fuera posible para que sus hijos no tuvieran que pasar por los momentos de amargura que según él vivió. Si sus hijos discutían, él prefería callar para no empeorar la situación. Si rompían una regla, trataba de no hacerlo un problema demasiado grande. Si hablaban con un tono desafiante, pensaba que era solo una etapa. Durante años creyó que estaba construyendo una relación basada en la confianza y la libertad, pero un día ocurrió algo que lo hizo detenerse. En medio de una discusión sencilla, uno de sus hijos le dijo algo que nunca había imaginado escuchar dentro de su propia casa: que nadie tenía derecho a decirle lo que debía hacer. En ese momento, aquel padre entendió algo que hasta entonces no había querido ver. Su intención había sido buena, pero en el camino había cometido un error que hoy ocurre en muchos hogares. Había confundido amor con ausencia de límites. Ese es uno de los errores más silenciosos que pueden aparecer dentro de un hogar. No surge por falta de cariño ni por desinterés. Al contrario, muchas veces nace de un deseo sincero de evitar sufrimiento o discusiones. Muchos padres quieren ser cercanos, comprensivos, abiertos al diálogo, y eso es valioso. Pero cuando ese deseo de armonía se convierte en una renuncia constante a corregir o a establecer reglas claras, el equilibrio dentro de la casa empieza a cambiar. Los hijos necesitan cariño, pero también necesitan estructura. No porque deban vivir bajo presión, sino porque las reglas ayudan a entender cómo funciona la convivencia con otras personas. Sin esos límites, los jóvenes crecen creyendo que todo puede negociarse según el momento o el estado de ánimo. Y cuando eso ocurre, el respeto empieza a debilitarse sin que nadie lo note al principio. Recuerdo otra historia que refleja muy bien esta situación. Una mujer contaba que durante años trató de ser la madre más comprensiva posible con su hija adolescente. Siempre intentaba dialogar, evitar castigos y buscar acuerdos para todo. Pensaba que esa era la mejor forma de criar, pero poco a poco empezó a notar que su hija ya no escuchaba sus consejos con la misma atención. Las reglas de la casa dejaron de tener importancia y cada conversación terminaba en una discusión. Un día, después de una situación particularmente difícil, la madre decidió cambiar algo. No lo hizo desde la rabia ni desde la dureza, sino desde la claridad. Comenzó a establecer normas simples y a mantenerlas con firmeza. Al principio hubo resistencia, como suele ocurrir cuando algo cambia después de mucho tiempo. Pero con el paso de los meses, el ambiente dentro de la casa empezó a transformarse mágicamente. Las discusiones disminuyeron y la relación entre ambas se volvió mucho más tranquila. Lo que esa madre entendió es algo que muchos adultos descubren tarde. Los límites no destruyen la relación con los hijos, muchas veces la protegen. Porque los jóvenes necesitan saber que hay adultos que sostienen el orden dentro del hogar. Esa estructura no solo les da seguridad, también les enseña a convivir con el mundo que encontrarán fuera de casa. Cuando un niño o un adolescente crece sin ese marco claro, puede sentirse libre por un tiempo, pero también puede sentirse desorientado. No porque quiera desafiar constantemente a sus padres, sino porque nadie le mostró con claridad dónde termina su espacio y dónde comienza el de los demás. Y ya estando adulto es mucho más complejo comenzar a hacer cambios en el comportamiento de un hijo a quien no se le enseñó ni se le marcaron límites. Educar no es una tarea sencilla, requiere paciencia, coherencia y muchas veces la valentía de corregir, aunque sepamos que ese momento traerá incomodidad. Pero evitar siempre esa incomodidad puede terminar creando problemas más grandes con el paso del tiempo. Un hogar necesita cariño,
comprensión y cercanía, pero también necesita responsabilidad, guía y decisiones firmes cuando es necesario. Cuando esas cosas se combinan de forma equilibrada, los hijos crecen entendiendo algo fundamental, que el amor verdadero no significa ausencia de normas, sino presencia de cuidado. Y esos serán los patrones por los cuales se regirán en su vida particular más adelante. Porque quienes educan con responsabilidad no buscan controlar la vida de sus hijos, buscan prepararlos para que puedan caminar por el mundo con criterio, respeto y conciencia de sus actos. Si este video ha llegado a ti en un momento donde necesitabas escuchar algo así, si sientes que de alguna forma alguien puso en palabras lo que tú no habías podido expresar, te invito a suscribirte al canal. Este es un espacio para detenerse, para reflexionar, para mirar hacia adentro sin miedo y entender que lo que sientes también tiene un sentido. Suscríbete y deja tu comentario en donde puedes tratar tu tema de preocupación para revisar tu situación, guiarte y acompañarte en el proceso. Y cuando los jóvenes crecen con esa base, el ambiente dentro del hogar cambia. Las relaciones se vuelven más estables, las conversaciones más sinceras y la convivencia más tranquila. A veces el error no está en querer demasiado a los hijos, sino en olvidar que amar también implica orientar. Y cuando los adultos recuperan esa responsabilidad con serenidad y coherencia, algo importante comienza a reconstruirse dentro de la casa, el equilibrio que permite que todos convivan con respeto y tranquilidad. Reflexión final. A veces los adultos creen que amar a un hijo significa evitarle cualquier incomodidad, cualquier frustración o cualquier momento difícil, pero con el paso de los años, muchos descubren algo que no siempre es fácil aceptar. Proteger demasiado también puede convertirse en una forma de debilitar aquello que queríamos fortalecer. Los hijos no solo necesitan afecto, también necesitan orientación, claridad y la presencia de adultos que tengan el valor de señalar el camino cuando todavía no tienen la experiencia suficiente para verlo por sí mismos. Equivocarse en la crianza es algo que les ocurre a casi todos los padres en algún momento. No existe un manual perfecto para educar. Cada hogar aprende sobre la marcha, enfrentando situaciones que nadie anticipó completamente. Lo importante no es haber cometido errores, sino darse cuenta de ellos a tiempo y tener la humildad de corregir lo que sea necesario. Cuando un padre o una madre decide recuperar su papel con serenidad, sin gritos ni imposiciones innecesarias, algo empieza a ordenarse dentro del hogar. Los hijos perciben que hay alguien dispuesto a sostener la dirección de la casa y eso, aunque al principio genere resistencia, termina dando una sensación de estabilidad que todos necesitan. Educar no significa controlar la vida de los hijos, ni imponer una autoridad rígida que ahogue su crecimiento. Significa acompañarlos con firmeza y con amor mientras aprenden a construir su propio criterio. Porque algún día ellos caminarán solos por el mundo, y lo que hayan aprendido dentro de casa será la base con la que tomarán decisiones, enfrentarán dificultades y tratarán a otras personas. Por eso, cuando los adultos se atreven a reflexionar sobre la forma en que están guiando a sus hijos y hacen los ajustes necesarios, no solo están corrigiendo un error del presente, también están fortaleciendo el futuro de quienes dependen de su ejemplo. Y en ese esfuerzo silencioso por educar mejor, muchas veces se encuentra una de las formas más profundas de amor que puede existir. Hay algo que muchas veces pasamos por alto, y es que la familia no se construye cuando somos adultos. La familia comienza a formarse desde que somos niños. Los valores que aprendemos en casa no son solo enseñanzas momentáneas, son las bases invisibles sobre las que construiremos nuestra propia vida en el futuro. El respeto, la forma de comunicarnos, la manera en que resolvemos conflictos, el amor que damos o que somos capaces de recibir, todo eso tiene un origen. Y ese origen casi siempre está en el hogar. Un niño que crece viendo comprensión, que aprende a escuchar, que entiende lo que significa el compromiso y la responsabilidad emocional, no solo se está formando como persona,
se está preparando para construir una familia sana el día de mañana. Pero también hay otra realidad. Hay quienes no crecieron bajo esas directrices, quienes no tuvieron un ejemplo claro, quienes aprendieron desde el silencio, la ausencia o incluso el dolor. Y eso inevitablemente deja huellas. Muchas veces, esas personas llegan a la vida adulta sin saber cómo amar sin miedo, sin entender cómo comunicarse sin herir, sin tener claridad sobre lo que significa realmente construir un hogar. Y entonces repiten patrones o viven relaciones que no logran sostenerse. Pero incluso en esos casos hay algo importante que entender. Los valores también se pueden aprender más adelante cuando tomamos conciencia, cuando decidimos romper ciclos y construir algo distinto. Porque al final los valores que vivimos hoy serán los mismos que verán las próximas generaciones. Un hijo no aprende solo de lo que se le dice, aprende de lo que ve, de lo que siente, de lo que vive cada día. Y ahí está la verdadera responsabilidad. No se trata de ser perfectos, se trata de ser conscientes, porque lo que hoy sembramos en casa mañana será la forma en que nuestros hijos entiendan el amor, la familia y la vida.